Entonces, un poco para conocer teóricamente y de lo que vamos a hablar, ¿cierto? Y lo que después también nos va a presentar Juan David, es cómo reducir los costos en la gestión de sistemas normalizados, ¿ok? Entonces, para poder entenderlo, tenemos que, ¿verdad?, saber qué es un sistema de gestión normalizado, ¿ya? Específicamente, estos elementos son elementos de una organización, de una empresa, ¿verdad? Y que van a estar interrelacionados o que interactúan para establecer, ¿cierto?, políticas, objetivos y procesos y obviamente para lograr esos objetivos. ¿Ya? Además que permite establecer gestión de sistemas normalizados. Además que este sistema hay cuyos requisitos están y van a estar establecidos en las normas, ya sea de carácter sectorial, nacional o internacional. Las organizaciones y nuestras empresas actualmente de todo tipo, ¿verdad? Y dimensión, vienen utilizando estos sistemas de gestión debido a las múltiples ventajas, ¿verdad? Que se obtienen con la aplicación de estos sistemas de gestión normalizados. Un poquito para ir hablando, ¿cierto? Y a abarcar un poco lo que es el contexto histórico de los sistemas de gestión, ya hace más de 31 años que se publicó las primeras versiones de los requisitos para los sistemas de gestión y obviamente esto ha ido evolucionando a través del tiempo. Hablamos específicamente de nuestra norma ISO 9001, ya que partió en el año 1987, que inicia, ¿verdad?, con la creación y la publicación de una serie de normas que abarcaban la ISO 9000. ¿Ok? Obviamente esto tenía algunos cambios y se crearon tres modelos, los que llamábamos o que algunos conocían como la ISO 9001, 9002 y 9003. Luego, en el año 94, ¿verdad? Que tenemos el año 94, también hubieron algunos cambios y se ingresan, ¿cierto?, las acciones preventivas. Ya esto para, obviamente, garantizar la calidad del producto. En el año 2000, ¿cierto? Se va avanzando y se va evolucionando, se unifican los tres modelos que hablábamos y que se hablaban en el año 87, estos tres modelos, y se enfocan en todo lo que es los procesos y en la búsqueda de la mejora continua. ¿Ok? Y además, obviamente, el seguimiento a la satisfacción del cliente. Ya en el año 2008 se abarca y se complementa, ¿cierto?, la ISO 9001 con el año 2008 y se realiza la clarificación de todos los requisitos ya existentes. Ya lo más importante, que es el cliente, se pone al centro, ¿verdad? Y además el proveedor debe definir las necesidades reales para, obviamente, satisfacer esas necesidades. Y finalmente, y obviamente lo que actualmente nos conlleva, es la ISO 9001-2015, que es la adaptación del sistema de gestión en sí de calidad dentro de las organizaciones, ¿ya? Y obviamente se va a considerar que es la norma como una norma y una herramienta para la innovación y la prevención, ¿ya? Esto es un poquito para conocer este contexto histórico y a lo que nos estamos abarcando. Entonces, em, ¿cómo vamos a reducir estos costos? ¿Cómo podemos nosotros reducir costos en nuestra organización? ¿Ya? Para poder entender lo que es la reducción de costo y cómo lo podemos llevar a nuestra organización, es necesario entender qué es, ¿verdad? Entonces, se trata de que este es un proceso que se lleva a cabo con la intención de minimizar los gastos, ¿verdad? Y aumentar nuestras ganancias, ¿ok? Em, por supuesto, estas decisiones de reducir nuestros costos, ¿verdad? Siempre pasan un análisis previos, por la alta dirección, por la gerencia, para tomar estas decisiones de poder reducir nuestros costos. Ya, obviamente hay que tener en cuenta que siempre van a haber distintos rumbos em, para buscar hacer menos y obviamente obtener más. Esto quiere decir que queremos recortar gastos, pero aumentar la producción, ¿ya? Obviamente así se puedan compensar las pérdidas que se tienen o
en los que se están presentando, ¿cierto?, en la actualidad. Entonces es importante que para reducir nuestros costos hay que trazar y hay que armar un plan de acción definido, claro, que permita obviamente determinar los tipos o el tipo de actividad que se quiere realizar para reducir y para poder tener éxito, obviamente, en lo que es la reducción de costos en la compañía. ¿Ya? Esto obviamente porque va a mejorar en gran medida la eficiencia y la eficacia del negocio. Entonces, hay algunas, obviamente tenemos quizás varias aquí organizaciones de que hacen distintos procesos y la reducción de costos más importante y en lo que vamos a abarcarnos también, por ejemplo, podemos ver la revisión de costes en lo que es la logística, ¿ok? Muchas veces el transporte y en esto que quiere decir la revisión de lo que es la logística, conlleva a mucha pérdida de capital en las organizaciones, ¿ya? Porque quizás muchas veces no se gestionan de forma adecuada, ¿ya? Pero hay una gran cantidad de industrias, de empresas, de corporaciones que es indispensable contar con estos servicios de logística para la empresa. Por lo mismo, hay que poner mucho hincapié y mucho interés a la hora de seleccionar a los proveedores, en este caso de la logística, ¿ya? Otro punto importante que quizás también hay que tener en cuenta y que también abarca quizás nuestras organizaciones y nuestras industrias es eliminar muchas veces las líneas y que nos pueden ayudar a reducir estos costos, eliminar las líneas o productos que no son rentables. Cuando una empresa o nos damos cuenta que nuestra organización está, en este caso, malgastando en capital, ¿cierto? Para mantener viva una línea de negocio o un producto, en este caso de las ventas que han sido deficientes con altos costos de producción, ahí estamos obviamente cometiendo un error. Entonces hay que poner foco y énfasis en aquellos servicios o productos que mayor rentabilidad confieren a nuestra empresa y obviamente es necesario para ahorrar tiempo y ahorrar recursos. Esto con eliminar las líneas o productos que no son rentables. Otro punto importante, ¿verdad? Para reducir nuestros costos es quizás tener nuevas tecnologías, que obviamente son grandes herramientas que la empresa puede implementar y que son de implementación inmediato y también de funcionamiento, ¿cierto? Obviamente vamos a tener software de gestiones, las diferentes, por ejemplo, también redes sociales que desembocan en un ahorro de costes importantes en nuestra organización y obviamente también en la atención del cliente, de nuestros proveedores, de las partes interesadas. Entonces, obviamente la selección de quizás de recurrir a nuevas tecnologías nos va a ayudar también para la selección del personal, control de inventario, reducir lo que es el costo del papel, etcétera. ¿Ya? Entonces, para que estas gestiones y para recurrir a estas nuevas tecnologías se tornen efectivas y obviamente los costes puedan ser reducidos, em, hay múltiples y hay que estar obviamente actualizado en las últimas tendencias de gestión. Entonces, reducir costos necesarios en la empresa pasa por llevar a cabo un análisis de aquellas actividades susceptibles de ahorro, ¿ya? Entonces, una vez efectuadas estas estrategias de ahorro en un plazo determinado, em, hay que obviamente revisar los balances y cuentas para estas mejoras. ¿Ya? Entonces, hay que recordar entonces la optimización de costes debe ser una aliada para permanente en nuestra organización y en esa toma de decisiones. Y obviamente lo importante es también para reducir nuestros costos es la automatización de nuestros procesos, ¿ok? Dentro del tiempo y actualmente el número de empresas que certifican y que están actualmente certificando en lo que es la norma de calidad ISO, hace que muchas también adopten un enfoque sistemático y destinado a reducir estos costos en el área específica de la calidad, ¿ya? El primer entonces paso para poder reducir estos costos enfocado en automatizar nuestros procesos es utilizar una herramienta que los automatice. Ya, obviamente esto nos va a generar un ahorro importante dentro de muchas áreas en la empresa. Ya hasta hace un tiempo, entonces, la mayor parte de las organizaciones
realiza estas actividades y tienen sus procesos de forma manual, ¿ok? Entonces, esto obviamente nos va a asegurar un ahorro de costes y de tiempo por lo demás, ¿ya? Y a las personas también. Además de ser mucho más eficaces, por ejemplo, a la hora de realizar nuestro trabajo diariamente, perdón. Entonces, al hacer estas cosas mucho más fáciles, efectivas y eficientes, no solo en el ámbito, por ejemplo, que yo les decía de la calidad, sino en cualquier proceso que esté en la empresa, a que en este caso podamos aplicar. Em, la innovación entonces es importante ya que se debe tener y debe ser un aspecto clave en toda la organización y los software que actualmente tenemos de automatización se han convertido en una principal herramienta para llevar a cabo esta labor. Entonces, actualmente tenemos, ¿cierto? Especializados en temas de calidad, de seguridad, de salud, de seguridad de la información, ¿cierto? Que engloban una serie de aplicaciones y que nos permiten y nos van a permitir llevar a cabo una gestión integral de todos nuestros procesos que unifiquen, ¿cierto? También en una misma herramienta en los procesos y los datos de nuestro sistema de gestión. Eso es lo más importante al momento de esta parte de reducir los costos. Entonces, ¿cómo podemos reducir costos? Em, que como yo les comentaba, se han realizado de forma manual. Entonces, además, esto, automatizar nos va a evitar, ¿cierto?, el tema del tiempo también. Entonces, como yo les comentaba, ahí para poder integrar nuestros sistemas, es importante tener todo, ya sea calidad, medio ambiente o ya sea o prevención de riesgo, con los demás sistemas existentes. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos puntos importantes: integrar el sistema de gestión con los tres ámbitos y obviamente simplificar la documentación que nos requiere este sistema, ¿verdad? Vamos ahí a explicar un poquito. Es importante, por ejemplo, simplificar la documentación y los registros. ¿Por qué? Ya, esto abarca que la gestión de todos los elementos del sistema de calidad, ya sea calidad, medio ambiente y prevención. Ahí, ¿qué vamos a tener? ¿Por qué podemos simplificar esto? Ya porque tenemos hay elementos importantes, tenemos objetivos, tenemos indicadores, tenemos identificación y verificación del cumplimiento de los requisitos normativos, no conformidades, costas de no calidad, auditorías, control de equipos, por ejemplo, mantenimientos de equipos, formación de personal, capacitación, comunicación interna y externa, gestión de incidentes, accidentes, identificación y evaluación de riesgo, acciones correctivas, controles de proceso, etcétera. Ya todo esto nos va a permitir, ¿verdad?, reducir costos en la gestión de sistemas normalizados. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y aquí les voy a nombrar algunos consejos, ¿verdad?, que tenemos que tener previos a la implementación y si queremos tener una solución autómata para nuestros procesos. Lo primero, obviamente, tenemos que considerar la importancia que es actualmente la digitalización, tanto en los procesos como nosotros, como personas también, ¿ya? Entonces, tenemos que también considerar esta importancia y además de tener la capacitación constante a nuestro equipo de trabajo a través de estas nuevas tecnologías. Como un punto dos, tenemos que identificar los principales puntos de fricción que en este caso están generando, por ejemplo, retrasos en nuestro proceso, pérdidas, ¿cierto?, en la empresa. Entonces, de este modo a través de esta identificación, vamos a poder saber en qué áreas es importante automatizar mis procesos. Otro punto importante es analizar y comprender las causas fundamentales que están generando estas pérdidas de costos o estas pérdidas de valor. Evaluar, obviamente, evaluar qué cosa, nuestras partes interesadas, nuestros proveedores, que implementen la herramienta y que sea obviamente un sistema idóneo para reducir los costos, que agilice los procesos y y la toma obviamente de las decisiones. Y finalmente, ¿qué tenemos que tener? Tenemos que tener en consideración
la supervisión. Supervisar, observar el rendimiento y detectar las oportunidades de mejora que puedan abarcar esta implementación a una solución de automatización. ¿Ya? Y finalmente, aquí un poquito para que veamos cuáles son las ventajas y lo más importante, ¿ya? Que son las ventajas de reducir estos costos. Tenemos ventajas de automatización. Una de ellas es la minimización de costes, ¿verdad? Que es lo que veníamos hablando y es lo que nos invoca y el objetivo de la presentación, que es lo que se va a conseguir con la carga de trabajo, el equipo, ya las personas, pudiendo así obviamente disminuir estas pérdidas de recursos. Vamos a poder eliminar los errores humanos, ¿ya? Que es obviamente evitar o que, por ejemplo, los temas de comunicación, más aún cuando hay temas que son cierto de carácter, algunos de carácter humano. Vamos a tener también rapidez en la ejecución de las tareas, ¿ya? Es necesario, por ejemplo, tener significativamente reducir el tiempo en las actividades, en las tareas cuya ejecución muchas veces requiere de un trabajo minucioso y personalizado, ¿ya? Además, tenemos la conciencia ambiental, ¿verdad? Que es suprimir la acumulación del papel. Esto, evidentemente que actualmente las organizaciones están en un foco muy, muy importante para esta conciencia ambiental, ya que es minimizar los costes tanto en lo material, en las impresiones, evitando los riesgos de pérdida, documentos físicos también. Vamos a tener el control de los resultados, que también es un punto importante, y las ventajas que vamos a tener a través de la automatización, ¿ya? Y además, en la trazabilidad. ¿Qué nos permite eso? Tener y seguir esta trazabilidad de un determinado proceso en todos los momentos que podamos tener, ¿cierto? Y que podamos llevar nuestros procesos. Ya teniendo estas ventajas y teniendo claro también lo que hablábamos de estos consejos previos, obviamente vamos a llevar y vamos a cumplir nuestros objetivos de reducir costos en la gestión de los sistemas normalizados. ¿Ok? Así que, bueno, un poco ahí estaba yo comentando, así que le doy el pase a mi compañero Juan Manuel, que nos va a mostrar un poco en la práctica cómo podemos llevar esto de forma eficaz.